666. Capítulo 4. La Argentina en guerra. El bando del general, convocando a la lucha contra el invasor, provocó la rebelión de los demagogos. Los anarcomarxistas no tenían más Dios que la soberanía del pueblo, ni más templos que los comités. Allí adoraban su extravagante deidad, es decir, adorábanse ellos mismos, pues por soberanía del pueblo no entendían otra cosa que la voluntad de su propio partido. Y allí se refugiaron a deliberar cómo sabotearían la movilización y a maldecir el crimen de la guerra, título de un libro argentino que los gobiernos reimprimían y desparramaban como una Biblia. Cuando los marxistas no tenían libertad de robar, matar ni incendiar, pronunciaban discursos humanitarios renegando de toda violencia. Durante 20 años, Misia Hilda había fomentado a los oradores de comité, distribuyendo millones de marxes para alimentarlos, mientras aprendían a discursear, y centenares de bancas de diputados para que ejercitaran su arte. Así llegó el país a contar con los mejores oradores del mundo. Era un orgullo nacional saber que sus discursos podían oírse hasta en la luna, y que no bien los oyentes universales captaban por radio el tonillo esperanto arrabalero de los oradores porteños, estrangulaban presurosos todas las demás voces y se entregaban con deleite a esa onda. Qué bien hablábamos los argentinos de 1996 cuando se nos vino la guerra con Chile. Al cabo de 4 días de discursos, los enemigos de la defensa nacional advirtieron que casi todos los periódicos se habían puesto al servicio de la bota militar, es decir, del nuevo gobierno. Indignados por ello y no queriendo morir acorralados en sus 10.000 comités, se echaron a la calle proclamando la guerra civil y el exterminio de los periodistas. Los pueblos no serán libres hasta que el último comedor de semillas de girasol no sea ahorcado con las tripas del último cagatinta, proclamó uno de los oradores, remedando aquella histórica barbaridad de D'Alembert. Y ardió Buenos Aires, ardió por las 4 puntas, y se comprobó la triste verdad de que la nación estaba espiritualmente dividida y que era llegada su hora. Conforme a la sentencia evangélica, todo reino dividido contra sí mismo, desolado será. Existían en el país 3 partidos enemigos a muerte: los anarcomarxistas, los judíos y los nacionalistas. Primero los anarcomarxistas, en su mayoría inmigrantes venidos de otras naciones, atraídos por la suprema perfección de las leyes argentinas, que no hacían diferencias entre un criollo y un extranjero. El inmigrante llegado ayer hoy podía ser elegido presidente de la nación. El único privilegio reservado a los argentinos de nacimiento era el honor de hacerse matar defendiendo a su patria. Se comprendía que a un extranjero le horrorizase morir por un país que no era el suyo, y se lo eximía de ese riesgo. A los anarcomarxistas les horrorizaba la guerra, o el crimen de la guerra, pero solo cuando la guerra era en defensa de la nación y se hacía por jefes disciplinados que fusilaban sin asco a los desertores y a los pistoleros. En cuanto a la guerra civil que obstruía los servicios públicos, volaba los mejores edificios, saqueaba los bancos, abría las cárceles, soltando a ladrones y asesinos, incendiaba, violaba y mataba, esa les parecía sacrosanta. Era, decían, la justicia del pueblo. En segundo lugar, estaban los judíos,
de los que solo habían quedado 3 millones. Todavía eran fuertes por las secretas organizaciones de sus caales y sus inagotables recursos financieros. En tercer lugar, estaban los nacionalistas, que habían vivido ocultos preparándose para las grandes batallas de la patria y de Dios. No eran muchos en comparación con los otros. No más de 200.000 nombres estaban anotados en sus sigilosos registros. ¿Cómo pues lucharían contra 20 millones? En la Biblia, los pocos soldados de Judas Macabeo, viendo avanzar el formidable ejército del rey de Siria, se preguntaban lo mismo: ¿cómo podremos nosotros, que somos tan escasos, combatir contra una multitud tan poderosa? Y el Macabeo les respondió: no hay diferencia para Dios entre salvar con muchos o con pocos, porque la victoria en la guerra no está en el número de los combatientes, sino que del cielo viene la fuerza. Ya no se trataba de ganar elecciones, único terreno donde el mayor número, cualquiera sea la calidad, significa todo el derecho y la razón. Para los nacionalistas, 1000 túnicas valían menos que una espada y 1000 votos menos que una túnica. Una espada pues valía para ellos más que 1.000.000 de votos. El populacho rojo se horripilaba de esta horrenda aritmética de acero. La urna electoral era su arca de alianza. Todos, hombres, mujeres, niños desde los 7 años, criollos o extranjeros, libres o encarcelados, gozaban del más sacrosanto de los derechos humanos, el verdadero rasgo distintivo del hombre en la escala zoológica, la facultad de votar, elegir y ser elegidos. Pero en verdad que una nación tan rica en estadistas resultaba muy difícil de gobernar. Trataremos de explicarlo. Si el gobierno ha de ser una realidad viva y fuerte y no un armatoste que el primer choque desbarate, los pueblos no pueden ser gobernados sino por personas cuyo derecho a mandar se funde en alguna superioridad indiscutible. No bien empieza a discutirse por qué gobierna aquel y no éste, se descuaja el fundamento de la obediencia. Y cuando la única razón del gobierno de aquel es la mayoría, a cada instante se lo puede poner en discusión, porque las mayorías son la cosa más inestable del mundo, y ese hombre pudo tenerla ayer, pero pudo haberla perdido hoy. El peor estreptococo en las venas de un pueblo es la doctrina de la igualdad. En la naturaleza no hay dos seres iguales. La naturaleza está dominada por un instinto aristocrático que tiende a la selección de los más aptos y al dominio de los inferiores por los superiores. Y lo prueban con su conducta los más enardecidos declamadores contra los privilegios. No les bastan las infinitas desigualdades que por naturaleza hay entre los hombres y crean otras artificiales que no les repugnan cuando son en provecho de ellos. Quieren distinguirse en alguna forma, poseer una llave que abra las puertas cerradas para los demás, conseguir una chapa blanca para el automóvil, una medalla para su reloj o algún privilegio. Cuando impera la doctrina de que todos somos iguales, cualquier desigualdad engendra el sentimiento diabólico de la envidia. No envidiamos al que posee o al que manda siendo superior a nosotros, sino al que posee o manda siendo nuestro igual. Mientras más pobre de espíritu es uno, más confianza tiene en su propia capacidad, porque es incapaz de juzgar rectamente a los demás. Se han declamado infinitas sandeces contra el derecho divino de los reyes, o sea, la doctrina católica de que la autoridad del que gobierna no viene del pueblo, sino de Dios. Aun suponiendo
que esta doctrina fuese falsa, sería una de las más sagaces invenciones del ingenio. Su antiquísimo autor habría penetrado mejor que los modernísimos sociólogos la psicología del pueblo, y habría comprendido que a la autoridad del que manda hay que darle un fundamento estable y natural, y no esa pobre contabilidad del sufragio universal, o sea, el voto de una mayoría, la mitad más uno, que a cada minuto cambia. Si no hay superioridad natural o sobrenatural permanente, no hay jefe legítimo. Aquel que no se apoye más que en una votación, que significa una voluntad de ayer, no puede invocarla contra ella misma, que hoy se siente distinta de ayer. Aunque yo me haya comprometido a no cambiar de idea durante 4 años, si en realidad he cambiado y tengo la mayoría suficiente para imponer mi nueva opinión, ¿quién puede alegar derechos adquiridos contra esa mayoría, fuente única de toda autoridad? Fundar toda autoridad en la mayoría es asentar sobre arena el pesadísimo edificio del orden social, que necesita cimientos de piedra. Un solo voto que se pase de aquella acera a esta otra, manda al diablo la autoridad que en él se fundaba. En cambio, a un rey que reina porque es hijo de reyes y heredero de la corona, no le pueden discutir sus títulos, ni siquiera sus propios hermanos, porque él es el primogénito, y en todo caso, nunca serán muchos los que se sientan con derecho a discutírselo. Y también a un jefe que manda porque se impuso a causa de su genio. César, Tamerlán, Mahoma, Napoleón, tampoco lo pueden discutir sino sus iguales, y estos no han de ser muchos. Convencer a un pueblo de que quien lo manda y lo oprime no tiene más autoridad que la que ayer le prestó la mayoría es quitar al gobierno su fundamento sagrado y hacerlo una simple criatura de la más caprichosa entidad que existe en el mundo, la opinión popular. Mujerzuela impresionable y tornadiza, hoy lleva al héroe coronado hasta el Capitolio y mañana, sin dar tiempo a que se marchiten las flores de la popularidad, lo despeña desde la roca Tarpeya. Hoy piensa negro y mañana piensa rojo y sigue creyéndose infalible. Y pensar que hay filósofos de cabeza blanca que no creen en la infalibilidad de la Iglesia con su unidad doctrinaria de 20 siglos, pero creen en la infalibilidad de la mitad más uno, que se rectifica cada 6 meses y se contradice cada año. Por más vuelta que se le dé, la verdad es esta: el mundo no puede ser gobernado sino por hombres a quienes la naturaleza haya hecho superiores, por el nacimiento, que son los príncipes hereditarios, o por el genio o el valor, que son los caudillos. La tiranía de 1000, que es la orgía demagógica, es 1000 veces peor que la tiranía de 1. La anarquía oprime a los individuos y da rienda suelta a la muchedumbre. La dictadura enfrena a la muchedumbre y da libertad al individuo. Cuando la tiranía del populacho se prolonga, sobreviene tal desbarajuste que el pueblo, el verdadero pueblo, ansía un libertador. El hombre enérgico capaz de cortar las 100 cabezas de aquella hidra monstruosa. Y entonces ocurre este asombro. El mismo pueblo que antes creía en su propia infalibilidad, ya no piensa en elegir él mismo a ese libertador, porque instintivamente sabe que el producto de todo plebiscito es un ser mediocre, y que lo que se necesita aquí es un ser superior. Espera a alguien no elegido, y no bien aparece,
de inmediato lo reconoce, arrojando por la borda como un lastre inútil la doctrina de la elección popular. Alguna vez, aquel jefe no elegido que se impuso por su propio genio ha tenido el capricho de convocar al pueblo para que sancione su autoridad. Hay que ver la alegría con que el pueblo se precipita a las urnas, demostrando cuán ufano está de que hoy lo llamen para endosar el hecho consumado. Esto es un plebiscito, la firma del pueblo sobre la espalda de un dictador. No hay ejemplo en la historia de que los plebiscitos hayan jamás resultado adversos a los grandes caudillos no elegidos. El pueblo los vota siempre con entusiasmo, y si no los votara, el no elegido se encogería de hombros y seguiría gobernando, seguro de que su autoridad le viene de Dios y no del pueblo. El verdadero pueblo tiene asco de la política y una romántica debilidad por esos jefes que suprimen la política. El gran caudillo que no debe su autoridad al comité es siempre un hombre superior, sanea el ambiente y libra al pueblo de los infinitos caciques de barrio cuyas pequeñas tiranías mortifican más que las complicadas inconstitucionalidades de un rey absoluto. Un grano de arena en el zapato es 1000 veces más fastidioso que un obelisco construido sin ley en medio de una plaza. Y por un obelisco que se erige cada 4 siglos, con deficiencias constitucionales, el cacique de barro me llena de arena los zapatos cada 4 días. Esta larga explicación es necesaria para entender lo que ocurrió después que el general Cabral echó a Misia Hilda de la Casa de Gobierno. Los anarcomarxistas habían atacado durante varios lustros la autoridad de aquella mujer, pero aún así habían bajado la cabeza y habían dádose cuenta de que debían obedecerle, porque tenía una superioridad indiscutible. Poseía la fortuna más grande del mundo y despilfarraba los marxes en los comités, aunque escatimara los Pancho Sierras en el trato con la servidumbre. Pero cuando Misia Hilda saltó por el balcón, fueron millones los que, estando en condición igual, podían ser elegidos presidente de la República. El grito de nuevas elecciones fue el grito de guerra para imponerse al gobierno. El general no se dejó intimidar, no convocó a elecciones, sino a los cuarteles para defender la patria invadida. «¡Traición a la democracia!», clamaron los anarcomarxistas, que consideraban más sagrado el ir a las urnas que acudir a los campos de batalla. Y pronunciaron centenares de discursos excomulgando el militarismo y colocaron decenas de bombas en los sitios donde se reunían los contingentes que formaban el ejército. Y sucedió lo que antes dijimos, que Buenos Aires ardió por los 4 costados, transformándose en un volcán. El general prefirió abandonar a su suerte aquella Babilonia descastada y corrompida, y puso su esperanza en los campos
y en las ciudades pobres. Y no se equivocó. Al toque de los clarines, al estrépito de los camiones blindados y de la caballería, acudían a enrolarse cientos de miles de jóvenes para defender su verdadera patria, que no era para ellos ni Satania, ni Liberia, ni Madagascar. En pocos días, el general habría tenido 1 millón de soldados si todos los que acudieron hubieran sido aptos para manejar las armas. Pero, cuántas decepciones. Más de la mitad de ellos resultaban físicamente inútiles. La salud del pueblo, un tema constante de los demagogos, significaba la salud de los habitantes de las ciudades. El pueblo de la campaña era como la raíz de un gran árbol que nadie veía y en la que nadie pensaba. Solamente las ramas y las hojas atraían las miradas, y aunque el ambiente de los campos era más saludable, la raza de los campesinos, traicionada por los gobiernos de las ciudades, había ido empobreciéndose físicamente. Empero aquellos millares de mozos a quienes los médicos declararon ineptos para las armas se resolvieron a servir a la patria en cualquier forma. En la guerra moderna lucha tanto el aviador de la primera fila como el agricultor que abre el surco a 200 leguas del campo de batalla para alimentar al ejército. Las vueltas de la historia, ¿verdad? En 1814, Güemes salvó con sus gauchos la independencia argentina, atajando al enemigo en la frontera de Salta, mientras San Martín en Mendoza preparaba el ejército que habría de libertar a Chile. A los 175 años de su muerte, 100.000 jinetes que revivían su espíritu renovarían sus proezas en la Patagonia, dando tiempo al general Cabral para organizar su ejército en el centro del país. Pero ¿cómo armar a aquellos 100.000 soldados? Los arsenales, consumidos y desnaturalizados, no podían suministrar ni siquiera un cañón, ni una ametralladora, ni siquiera una lanza. La magnífica Escuela de Aviación de Córdoba, donde a mediados del siglo se construían los mejores aviones de guerra, se había convertido en una colosal escuela de danzas y de arte escénico. Volaron las danzarinas de pies ligeros y sus innobles eunucos cuando el coronel Palenque penetró en la escuela con su regimiento de húsares de Pueyrredón, barrió los tinglados y sobre las indecentes decoraciones de los muros clavó sus mapas militares. Córdoba era una región industrial donde ningún obrero podía trabajar más de 10 horas diarias, y puesto que las horas fin del mundo eran la 100ª parte del día, la jornada de un obrero no alcanzaba a 3 horas de las antiguas. De ello resultó que la Argentina quedó tan rezagada industrialmente que a fines del siglo XX su ganadería y su agricultura seguían siendo sus únicas riquezas, como en los tiempos de Conloborco. El general suprimió todos los reglamentos de trabajo e impuso en las industrias disciplina militar. Fábricas y talleres empezaron a producir sin cerrar sus puertas ni de día ni de noche. Al comienzo de la segunda semana de la guerra ya se libró la primera gran batalla. El ejército chileno de la Patagonia, fuerte de 200.000 hombres, encontró a la vanguardia argentina en la margen derecha del Río Negro y la arrolló. Y al 8º día logró instalarse en la margen izquierda. Con esto, el rey de Chile dominaba la Patagonia. Tan penosa noticia le llegó al general Cabral en momentos en que atendía a un viejo sabio jesuita alemán, de los que vivían desempeñando secretamente su ministerio. Era el profesor Salomón,
que a principios de siglo se ocupó de medicina y realizó admirables descubrimientos. Cuando cumplió 65, él y su esposa renunciaron al mundo y entró cada cual en un convento. El doctor Salomón se hizo jesuita y cantó misa el año mismo en que recrudeció la persecución anticatólica. Sentíase perfectamente sano y capaz de servir a Dios y a las almas en su nuevo ministerio. En la Candelaria, una antigua población de las sierras de Achala, criando ovejas en las anfructuosidades de aquellas serranías, desoladas en verano e inaccesibles en invierno, vivió el doctor Salomón no menos de 30 años. Celebraba misa diariamente e impartía los sacramentos a los paisanos que conservaban su antigua fe. En los entreactos de su ministerio, el doctor Salomón, que proseguía sus laboriosas investigaciones, había logrado producir, como el sabio de Bagdad, una sustancia aisladora de la gravitación universal, que llamó achalita, en homenaje a las montañas de Achala. Era un gas que, al extenderse en capas horizontales, interceptaba esa misteriosa corriente que ejercen los astros, en razón directa de sus masas e inversa del cuadrado de la distancia. La achalita, no obstante ser un fluido imponderable, era elástica e impenetrable como una chapa de acero. Una nube de achalita cubriendo una ciudad la defendería de un bombardeo mejor que una caparazón blindada. Además, el doctor Salomón había descubierto un rayo que disgregaba a distancia inconmensurable el platino y el iridio, con los que se construían los órganos esenciales de los motores fin del mundo. Un avión, un tanque, un barco en movimiento sobre el que caía ese rayo quedaba paralizado, como si de pronto sus bielas, sus ejes, sus cojinetes se hubieran fundido en un solo bloque. El general comprendió la inmensa importancia militar de aquellas invenciones y dispuso que sus ingenieros instalaran usinas para producir en vasta escala el rayo salomónico y la achalita. En pocos días, mientras Buenos Aires ardía en manos de los anarcomarxistas y resonaban los caminos de la Patagonia bajo los ejércitos de Chile, pudo realizarse el primer gran experimento de aquellas invenciones. Se cubrió la ciudad de Córdoba con una nube de achalita y se la sometió a un rudo bombardeo. Desde las colinas que circundaban la vieja capital, los cañones arrojaron sus obuses, que al caer sobre la capa gaseosa rodaban como gotas de mercurio sobre un cristal. A veces estallaban en el aire. Cuando el proyectil, por la fuerza del cañón, llegaba a penetrar en el gas, a la manera de una bala que se entierra en una almohadilla de algodón, se volatilizaba, disgregados sus átomos por la potente carga eléctrica de la achalita. A veces rebotaba semejante a una bolita de cristal que golpea sobre un mármol y desaparece. El doctor Salomón explicó el fenómeno. Lo que ha ocurrido es que el proyectil, aislado por la achalita de la atracción de la Tierra, ha obedecido a la atracción de otra masa, tal vez del Sol, y se ha precipitado hacia ella. ¿Cuánto tardará en llegar a su remoto destino? Sería fácil calcularlo, pero por ahora no nos interesa. Todavía más prodigioso resultó el rayo salomónico, según se experimentó con aviones que se echaron a volar sin tripulantes. La invisible onda los captura en el aire y los arroja en tierra como palomas heridas por una certera escopeta. Con semejantes armas se veía segura la victoria, si el invasor le daba tiempo al general Cabral para producirlas en cantidad suficiente. Pero el mismo día de los experimentos divulgóse una gravísima noticia. La Argentina tendría que hacer frente no solo a los enemigos del sur,
sino también a los del norte, pues Bolivia y Paraguay le acababan de invadir sin declaración de guerra, y además a los del este, ya que el imperio del Brasil había cruzado el Uruguay y apoderádose de la provincia de Entre Ríos. ...666... Capítulo 5. Simón I. Cuando Fray Simón, antes de partir para Roma, fue a despedirse de su confesor, Monseñor Bergman, volvieron a hablar de Juana Tabor, y el obispo le dijo: su vida es un grande y peligroso poema que me atrevo a llamar el cantar de los cantares del siglo XXI. Y luego estas palabras con cierto tono de profecía: vuestra reverencia va a Roma, a donde no voy desde que presté el juramento de obedecer en todo al gobierno de la nación. Mi corazón sigue detrás de sus pasos, porque vuestra reverencia es el hombre de esta hora. Estamos destinados a presenciar inmensas transformaciones de la Iglesia en el sentido de la democracia. Si estuviese en los planes de Dios, ¿y quién puede negarlo?, que vuestra reverencia resultara elegido pontífice, aplíquese a esa magna reforma para que el catolicismo recobre la influencia que tuvo sobre el pueblo en los siglos antiguos. ¿Qué reforma es esa?, preguntó Fray Simón, como si ya sintiera en las sienes todo el peso de la tiara. Voy a resumírsela en 4 puntos. Primero, abolición del celibato de los clérigos. Segundo, supresión de las órdenes religiosas y de todos los votos. Tercero, elección de los obispos por el clero y los fieles, y del Papa por los cardenales y los obispos. Cuarto, uso del esperanto en vez del latín. Democratizada así la jerarquía católica, la Iglesia será del pueblo y para el pueblo, no más la Iglesia del Papa romano, sino la Iglesia del Dios universal. Sería un milagro la elección de un Papa así, exclamó Fray Simón, con la garganta seca y enronquecida. Y el monseñor constitucional, que hablaba con voz enaceitada y frases cuidadosamente construidas, repuso: mire, yo que rechazo los pretendidos milagros, ansío presenciar uno verdadero. Si Dios, que todo lo puede, inspirase a los cardenales una elección así, el mundo no habría visto un hombre más grande que ese Papa desde los tiempos de los profetas y de los apóstoles. Pero si el milagro no se hace, si la Iglesia romana se obstina en la vía en que está desde los tiempos de Pío IX, que proclamó su propia infalibilidad, el cristianismo perecerá en su forma latina y nuestros pueblos perecerán con él. Finis Latinorum. Fray Simón prometió hacerlo así, y salió deslumbrado, como si hubiese estado mirando el sol. En sus delirios de reformador se decía: el catolicismo no es aún la religión definitiva, pero ella palpita en su seno. La verdadera religión de Cristo no está hecha, todavía tenemos que hacerla.
Se acordaba de que cierta vez Juana Tabor, entrando en el locutorio del convento, donde se sentía olor a encierro y humedad, le había dicho: a la iglesia romana le pasa lo que a su locutorio, mi querido amigo, le falta el aire. ¿Me permite usted que rompa algunos vidrios de su ventana? Él entonces le contestó con una simple sonrisa que era una tímida complicidad. Ahora le habría contestado asintiendo a tamaña blasfemia. A pesar de las precauciones que adoptó la corte romana para retardar la difusión de la muerte del Papa Angélico, al segundo día llenaba ya el mundo de ansiedad. Hasta aquellos para quienes los dogmas católicos son libro cerrado, se interesaban por saber quién sería, qué marcha adoptaría el nuevo Papa, qué influencias presionarían al cónclave para su elección, qué reyes, qué naciones le serían favorables y cuáles contrarias, con qué ojos miraría las cuestiones que dividen a la gente, qué pensaría de los judíos, de la soberanía del pueblo, de la democracia. ¿Reformaría la Iglesia o la mantendría rígidamente en su cauce milenario? Al tercer día de estas preguntas, parecióse encontrar la respuesta. Ya navegaba en los aires rumbo a Europa el avión en que viajaba el superior de los gregorianos, cuando la radio difundió la inmensa novedad. Nadie sabía quién había sido el primero en lanzarla, pero al instante se apoderaron de ella todos los vehículos de la propaganda, y los 600 millones de católicos y los 1.500 millones de almas sin religión que poblaban la tierra reclamaron la biografía y la imagen del que los diarios y las radios presentaban como el candidato más seguro a ceñirse la triple corona. El futuro pontífice no saldría del colegio cardenalicio. Volvería a suceder en esta elección lo que hacía ya muchos siglos que no ocurría, que resultase electo un simple sacerdote, presbítero nada más. Esto importaría ya una revolución, no en la doctrina de la Iglesia, pero sí en las prácticas que regían la más augusta elección que pueden realizar los hombres, la del vicario de Cristo. Y ella decía claramente cuán reformador sería el espíritu del nuevo pontificado. Las 100.000 voces de la prensa mundial alabaron aquel espíritu, el del siglo XXI, que por fin se infiltraba en el Vaticano. Espíritu liberal, decían unos, espíritu democrático llamaban lo otros, y no faltaban quienes lo calificaban de espíritu fin del mundo. Todas las bocas pronunciaron el nombre del futuro pontífice, Fray Simón de Samaria. Eran muy pocos los que sabían que el superior de los gregorianos viajaba en el avión de Roma, y nadie a bordo paró mientes en el temblor de sus labios cuando la radio lanzó la noticia. Traíase a colación la profecía de San Malaquías, que anuncia con un lema cada uno de los papas que han de sucederse hasta el fin del mundo. Después de Pastor Angelicus, no quedaban más que 6. Al próximo, que de un momento a otro saldría del cónclave, le correspondía el lema Pastor et Nauta, pastor y navegante. Parecía entenderse que ese lema anunciaba a un papa llegado de otro continente por arriba de los mares y que habría sido guía o pastor de una orden, calidades que coincidían con las propias del superior de los gregorianos. En la escala que hizo el avión en Río de Janeiro, subieron los 3 cardenales del Brasil que viajaban también para asistir al cónclave. Fray Simón no se dejó ver de ellos ni salió de su camarote en lo que restaba del viaje. Conveníale guardar el secreto de su próximo viaje al Vaticano. Cuando el avión aterrizó en uno de los 100 aeródromos romanos,
Fray Simón descubrió entre los que esperaban a los viajeros al que había ido por él, Messier Ordiard, un artista encuadernador amigo de los gregorianos en Buenos Aires, instalado en Roma desde hacía años. Aunque era el más famoso de los encuadernadores de la ciudad eterna y el pastor angélico le confió siempre sus libros, Messier Ordiard vivía modestamente en una casita de 2 pisos en un rincón cerca de la Roma Vaticana que conservaba por milagro su fisonomía arcaica y tranquila. Fray Simón le había pedido alojamiento. El buen señor acudió a recibirlo manejando él mismo un viejo automóvil que hacía morir de risa a las gentes, pero del que Messier Ordiard estaba muy ufano porque era un obsequio del difunto Papa. ¿Cuál no sería la sorpresa del noble y honrado artista al saber que su venerado amigo Fray Simón era el más probable candidato a sucesor del pastor angélico? Con orgullo le aderezó una habitación en su casita y acudió a recibirlo. Y con qué emoción se sintió estrechado por los fuertes brazos del gran personaje. Fray Simón de Samaría le había advertido que quería guardar el más severo incógnito, y el buen hombre le juró que ni por él, ni por su mujer, ni por ninguno de sus hijos se enteraría nadie del magno suceso. Era de regla, conforme a la Constitución In Eligendis de Gregorio X, promulgada en 1562, que a la muerte del Papa debían reunirse los cardenales 10 días después para elegir el sucesor. Los funerales del difunto no podían durar más de 9 días. Esperábase durante uno más la llegada de los cardenales ausentes y al 11º entraban todos en cónclave, sin que les fuera permitido salir del lugar, cuyas puertas y ventanas bajas se marcaban hasta finalizada la elección. Si alguno salía en razón de grave enfermedad, no podía entrar de nuevo. Con esta severidad se quería asegurar la reserva de las deliberaciones y mantener libre a la augusta asamblea de extrañas sugestiones. Previendo que las circunstancias en que se realizaría el futuro cónclave pudieran ser graves para la Iglesia y hacer conveniente el expedirse con rapidez, el pastor angélico había acortado los plazos. 3 días, con los medios actuales de locomoción, bastaban para que llegasen los cardenales ausentes en cualquier país. En tiempos antiguos, cuando estaban los papas en Aviñón, se había dispuesto un palacio monumental para los cónclaves, que no se alcanzó a utilizar más que 2 veces. Una para la elección de Gregorio XI, quien trasladó la sede pontificia a Roma, y otra para la del obstinado antipapa Pedro de Luna, Benedicto XIII, elección esta que no reunió más que 4 cardenales. Posteriormente, y ya en Roma, se pensó en habilitar el castillo de Sant'Angelo, y más tarde aún, Inocencio XII, en 1691, destinó para el cónclave el Palacio de Letrán. No fue el lugar definitivo, pues a partir de 1823 se utilizó el Quirinal en 4 elecciones, las de León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX. Después de la invasión de Roma en 1870, los reyes de la Nueva Italia eligieron el Quirinal para su propia residencia, y el cónclave quedó una vez más sin otro sitio de reunión que los locales aderezados a prisa en algunas salas del Vaticano. Muchos habían creído que aquella elección no se realizaría en el Vaticano, pues para esa época la Iglesia Católica con su colegio cardenalicio habría huido a los desiertos, conforme anuncia el Apocalipsis, o se habría encerrado en las catacumbas para librarse del furor de los malos príncipes y de los pueblos ateos. El 5º día de la 3ª semana del mes de Beadar se encerraron en el Vaticano 90 cardenales. Solo faltaban los 2 de China, que podrían entrar
y participar del cónclave en el estado en que encontraran la elección, dado que llegasen antes de su término. Desde el momento en que el cardenal Camarlengo se aproximó al cadáver de Pastor Angelicus, levantó el velo blanco que cubría su rostro y con un martillo de plata lo golpeó 3 veces en la frente, llamándolo por su nombre de pila, y pronunció las fúnebres palabras del ritual: verdaderamente el Papa está muerto, y recibió el anillo del pescador, que tenía el difunto en el dedo, anillo que luego sería roto delante de los cardenales, como símbolo de que había cesado su autoridad, hasta que dentro de las paredes del Vaticano, el maestro de ceremonias dio el grito de regla, extra omnes, avisando que debían abandonar el palacio todos los que no tenían función activa en el cónclave, y se clausuraron las puertas, y el cardenal Camarlengo y los 3 cardenales jefes de órdenes religiosas recorrieron las habitaciones y dependencias del vasto recinto con antorchas en la mano para cerciorarse de que no quedaba allí ningún intruso. Solo habían pasado 4 días. Pero en esos 4 días, el infierno había centuplicado su actividad y sus artimañas.